Gracias por asistir al primer podcast de Neurologist.com. En este canal hablaremos de diferentes clases de trastornos cerebrales, envejecimiento, salud cerebral y longevidad, pero nos centraremos principalmente en la conmoción cerebral, también conocido como trauma cráneoencefálico leve. A diferencia del nombre que podría sugerir que este tipo de trauma cerebral es cualquier cosa menos leve, al menos en la persona lesionada. Aunque la conmoción cerebral no implica craniotomías, sillas de ruedas, cuidados de enfermería en las 24 horas, es un trastorno grave del cerebro. También es muy común que afecte a varios millones de personas cada año en los Estados Unidos. La mayoría de ellos son ignorados por la persona lesionada, así como por el sistema de salud, por lo que no tenemos unas estadísticas precisas. Hay muchas razones para las que estas lesiones desafían la detección y haremos un intento de explorar por qué es así y examinar las muchas controversias que rodean este trastorno. A través de podcasts y entrevistas con investigadores y médicos, es de esperar que surja una visión más clara de esta condición potencialmente devastadora y identificar medidas prácticas. ¿Qué podemos hacer al respecto? De hecho, mucho. Curiosamente, un diagnóstico puede ser profundamente terapéutico, como veremos a continuación. Una vez más, gracias por unirse. Recuerde, este podcast canal está aquí solo para proporcionar información general y no para diagnosticar o tratar a las personas. En este canal, la conmoción cerebral y trastorno cráneoencefálico se utilizarán indistintamente. Las manifestaciones de este tipo de trastorno cerebral son bastante diversas y pueden afectar esencialmente a cualquier sistema de órganos. El cerebro también se afecta con frecuencia simultáneamente con el cuello, la espalda, los hombros y el abdomen, todo lo cual puede dificultarnos el diagnóstico. Las hemorragias, los huesos fracturados y otras lesiones a menudo desvían la atención de las lesiones cerebrales. Los síntomas de conmoción, como nota un individuo, pueden estar relacionados con la memoria o con la concentración. La paciente suele estar inusualmente irritable con otras sugerencias de cambio de personalidad. Pueden presentar mareos. Las quejas visuales son comunes, particularmente de cerca, como por ejemplo trabajar en una computadora. Y para ilustrar este trastorno, creo que sería bueno comenzar con un ejemplo de un paciente que vi hace unas semanas en mi clínica. A esto lo llamamos historia clínica y es una herramienta didáctica extremadamente potente en medicina. Este caso particular es muy instructivo y lamentablemente muy típico. Empezaremos con la historia de esta paciente y describiremos el proceso clínico que un neurólogo seguirá en la investigación. Siempre comenzamos con una historia en neurología, que es probablemente la parte más importante de todo el encuentro. Cuando empezó el problema, qué tan severos son los síntomas, interfiere con las funciones de la vida diaria o inhibe el estilo de vida del individuo. Estos son grandes problemas que, en última instancia, gobiernan el proceso de diagnóstico. El examen físico sigue en un sentido más formal a partir de entonces y está guiado en gran medida por la historia. Esta es la parte práctica, no disponible por Zoom, y probablemente es más importante
importante en neurología que la mayoría de las otras especialidades. Un examen del estado mental no es el foco principal de atención en un paciente con ciática, pero se vuelve crucial cuando hablamos de un golpe cerebral. En realidad, la historia comienza de manera más informal con el apretón de manos y la presentación. Como señaló sabiamente Dizzy Dean, puedes observar mucho mirando. En nuestro paciente notamos una amplia evidencia de un gran estrés emocional. Como parte del diagnóstico, revisamos los análisis de sangre, estudios de imágenes, así como las notas y registros de emergencias. En nuestro caso, a continuación, los escanes fueron revisados con el paciente. Entonces, comenzaremos con la paciente. Su nombre para nuestros propósitos es Elisa Green. Es una mujer de 36 años que tuvo un accidente de tráfico hace aproximadamente un año. Fue remitida a esta oficina no por el accidente ni por sospechosa alguna de que sus síntomas estuvieran relacionados con el hecho. Fueron los dolores de cabeza. La paciente tenía una larga historia de migraña y por lo general tenía 1 o 2 migrañas al año. Los ataques generalmente eran unilaterales y eran asociados con una mayor sensibilidad a la luz y al sonido y náuseas severas hasta el punto de vomitar. Los dolores de cabeza tendían a no ser terriblemente perturbadores y respondían bastante bien a los medicamentos antiinflamatorios. Durante el último año, la paciente desarrolló un severo agravamiento de sus síntomas y también un nuevo tipo de dolor de cabeza. Las migrañas estaban ocurriendo con mucha más frecuencia, 1 o 2 veces por semana. No habían respondido a sus medidas habituales y se observó que eran mucho más graves, incapacitantes, hasta el punto de que estaba preocupada por conservar su trabajo. Debido a su dolor de cuello y espalda, Elisa había comenzado a ver a un quiropráctico que le ayudó significativamente con el malestar de la columna. Fue tratada durante muchos meses, pero finalmente abandonó los tratamientos cuando su dolor no se mejoró. En el momento en que esta persona lesionada llegó a mi oficina, todavía tenía dolor de cuello y parte baja de la espalda que afectaban su estilo de vida. Aunque habían mejorado levemente, seguían siendo un problema. La paciente también informó que ha tenido algunos trastornos del estado de ánimo durante el último año. Describió sentimientos de depresión, tristeza, falta de motivación, anhedonia, que quiere decir falta de la capacidad de experimentar placer. Se volvía extremadamente impulsiva al hablar y era propensa a hacer comentarios que los demás percibían como insensibles. Obtener información de terceros es esencial para diagnosticar y tratar una lesión cerebral traumática que puede afectar la conciencia del comportamiento y el desempeño de la persona lesionada. La historia no está completa hasta que se haya consultado al cónyuge u otro adulto. En este ejemplo, el esposo se había quejado a menudo de su comportamiento abrupto y insensible, y la señora Green era muy reacia a admitir que el trato que daba a sus hijos no era el mejor. Aparte de los dolores de cabeza, la paciente continuó experimentando dolor de cuello y espalda baja, bastante severo, que interfería con las actividades, en particular el ejercicio.
Elise también presentó una serie de quejas cognitivas. Ella notó que tenía dificultad para prestar atención y realizar múltiples tareas. Y sabía que con frecuencia cometía errores que no podía detectar por sí misma a pesar de revisar con frecuencia. Sus errores no escaparon a la atención de su supervisor. Elise también se quejó de fatiga y confusión mental. Las tareas tardaban más en completarse y a menudo necesitaba ayuda con los asuntos de rutina de la oficina. Tenía problemas con la visión, sobre todo de cerca. El oftalmólogo no brindó ayuda para estos síntomas angustiantes y tampoco pudo explicar por qué necesitaba gafas de sol en el interior. No consultó a un otorrinolaringólogo por el timbre de los oídos, pues probablemente también era imaginario. Durante los ataques de migraña estaba aturdida y era muy sensible a la luz, y eso incluso en ausencia del dolor de cabeza. La luz y el ruido eran intolerables. Elise no tenía antecedentes importantes de depresión o ansiedad, pero refería que desde el accidente le daba mucho miedo conducir y se había vuelto muy nerviosa hasta el punto de que se asustaba fácilmente en casa o en el trabajo. El nerviosismo fue casi fatal detrás del volante. La paciente se describió a sí misma como muy sociable anteriormente. Desde el accidente se había convertido en una especie de reclusa y solo salía de la casa cuando era absolutamente necesario. Experimentó frecuentes flashbacks o una repetición de experiencia y repetidas pesadillas relacionadas con el accidente. En general, la paciente sintió que su salud se había deteriorado. Afirmó que siente frío todo el tiempo y que había ganado aproximadamente 15 libras y ha notado un deseo por los carbohidratos. Elise no podía hacer ejercicios y no sentía descansada cuando se levantaba en las mañanas. El marido ha descrito ronquidos bastante fuertes e incluso algunos breves periodos de apnea que terminaba con un fuerte resoplido. No hizo eso antes. Con resignación, Elise lamentó que siente que hay muy poco que esperar en la vida y que incluso está comenzando a dudar de su propia cordura. En ningún momento había podido relacionar sus síntomas con el accidente automovilístico, aparte del dolor de cuello y espalda. El estudio médico del paciente fue negativo para cualquier problema médico crónico. Fue operado del hombro izquierdo. No había antecedentes de dolor o lesión en el cuello o la espalda. Ella no tomaba medicamentos. Elise era recepcionista en el consultorio de un médico local. Los antecedentes familiares eran positivos para la migraña, pero negativos para enfermedades mentales. En otra pregunta, la paciente admitió algunos zumbidos en los oídos, pero por lo demás sus sistemas de revisión fueron negativos. En el examen, la presión arterial estaba alta, tenía sobrepeso y había evidencia de inflamación de los nervios en la parte posterior de la cabeza en ambos lados. En general, la paciente parecía deprimida. Se desempeñó bastante bien en el examen del estado mental y fue capaz de recordar 3 objetos en 5 minutos y 6 precedentes en el orden correcto. No se observaron alteraciones del habla o del lenguaje. El examen físico general no fue por los demás notable, excepto por algo de hinchazón en las piernas relación refleja lenta y tiroides ligeramente agrandada. En el examen se informó a la paciente que parecía estar algo deprimida. Tenía
un trastorno de estrés postraumático crónico y un historial muy claro de conmoción cerebral. Eso sueña muy feliz. El obtener un diagnóstico que explicará una manera muy sensata proporcionó una gran liberación para esa desafortunada mujer. Estos diagnósticos fueron capaces de unir todos los síntomas de una manera racional que finalmente la exoneró en su propia mente de ser una persona hipocondríaca. Siguió una respuesta emocional bastante profunda. La señora Green comenzó a llorar, no por estar triste por la situación, sino más bien por el alivio de que había una razón clara para sus síntomas, la lesión en la cabeza. Se informó a la paciente que se trataba de síntomas típicos y que su pronóstico era, en su mayor parte, muy bueno. Así tendremos más que decir sobre esta paciente y hablaremos de Elisa a medida que se desarrolle su caso. Pero esta paciente ilustra de una manera muy clara y típica muchas, pero no todas las características clínicas de la conmoción cerebral. Este caso también demuestra que la profesión médica podría responder mejor a un traumatismo cráneoencefálico. Una de las grandes tragedias que vemos con las lesiones cerebrales traumáticas es que son muy frecuentemente no diagnosticados y incluso si no diagnosticados, los síntomas a largo plazo a menudo no se consideran relacionados con el incidente por parte del paciente o incluso de los cuidadores. Este caso es un ejemplo perfecto de esto. Otra característica del trauma cráneoencefálico que merece cierta consideración es el amplio espectro de síntomas que afectan esencialmente a todas las partes del cuerpo. No tengo conocimiento de ningún otro síndrome médico con características tan generalizadas. Tenemos síntomas relacionados con la cabeza y el cerebro, el estado de ánimo, dolor de cuello, espalda, movilidad y equilibrio, regulación de la energía, control hormonal, etc. Y vemos aquí que a menudo hay problemas de salud generales que se cruzan con este tipo de lesión. Aquí estoy pensando en la presión arterial elevada de la paciente y el problema de tiroides, la hinchazón de las piernas, fatiga, los reflejos lentos y la intolerancia a frío son bastante típicos de las tiroides para una tiroides hipoactiva. Es muy posible que estos fueron preexistentes, pero la paciente no presentaba los síntomas antes de la lesión. Los traumatismos cráneoencefálicos a menudo involucran el sistema endocrino. Esto se conoce desde más de 100 años, pero rara vez se consideran las pruebas adecuadas. El máster endocrino, la glándula pituitaria, se encuentra en la base del cerebro y puede lesionarse fácilmente en este tipo de eventos. La pituitaria es muy delicada y tiene un sistema circulatorio muy complejo y vulnerable. Entonces, aunque no se sabe si el accidente ha causado los síntomas, ciertamente merece consideración. En mi clínica, si tengo el menor indicio de que podría haber una alteración pituitaria en un paciente, ordenaré un panel endocrino bastante detallado, un análisis de sangre. Un tema relacionado es que la presión arterial de la paciente podría relacionarse muy fácilmente con el estrés y la hiperactividad en el sistema nervioso autónomo, que discutiremos más adelante, y con suerte entrevistaremos a una autoridad en el tema en presentaciones
futuras. La señora Green relató que también tenía algunos problemas sensoriales y aquí incluiremos la migraña. Es muy común que las personas que tienen migraña desarrollen nuevos dolores de cabeza y experimenten cierta intensificación de su síndrome de migraña previo después de una conmoción cerebral. Los dolores de cabeza a menudo cambian en frecuencia, severidad, duración y pueden cambiar en algún grado en términos de los asociados síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, etc. Su respuesta a la medicación también puede cambiar. En este caso, también tenemos el agregado de un nuevo tipo de dolor de cabeza que creo que es la neuralgia occipital y parece estar en ambos lados, lo cual es muy común después de una conmoción cerebral, especialmente si hay afectación del cuello. El tratamiento para este tipo de dolor de cabeza es muy diferente a los tratamientos que podemos ofrecer a quienes padecen migraña. Los pacientes también pueden ser muy sensibles a la luz, incluso sin dolor de cabeza. Elisa también describió estar mareada y informó que tenía dificultades para mirar la pantalla de una computadora durante periodos prolongados. La visión también se ve afectada con mucha frecuencia con una trauma craneoencefálica, especialmente con respecto a las adaptaciones que requieren control de los músculos del ojo. Estas anomalías se pueden demostrar con un sofisticado software de imágenes que puede registrar las alteraciones del movimiento ocular. iBox está ahora en el uso clínico y es un buen ejemplo de esta tecnología innovadora. El problema de equilibrio del paciente a menudo se denomina mareo postural perspectivo persistente PPPD y requerirá una rehabilitación vestibular prolongada. Elisa también notó que tenía dificultad para prestar atención y experimentó dificultades con la memoria. Ahora bien, las dificultades de la memoria pueden estar relacionadas con muchos factores, además de los circuitos de la memoria. Los problemas de atención con frecuencia se disfrazan de problemas de memoria. Si no somos capaces de enfocar nuestra atención y realmente escuchar lo que estamos tratando de captar, entonces no habrá ningún registro cuando intentemos recuperar la memoria. Esta paciente parece tener estos dos trastornos. Ella lo compensó escribiendo información para su uso posterior. Estaba desorganizada y tenía dificultades con el autocontrol, incluida la impulsividad. Todos estos son ejemplos de síntomas de los lóbulos frontales, más específicamente descrito como el sistema ejecutivo. El sistema ejecutivo es el más alto de funcionamiento cerebral y por lo general estas funciones están involucradas en las lesiones de la cabeza. Ahora volvamos al lado emocional de esta historia. Este paciente realmente debería haber visto a un psicólogo, neurólogo o psiquiatra anteriormente. Se cree que alguna terapia conductual y otras formas de tratamiento pueden ser útiles para prevenir la cronicidad con respecto al trastorno de estrés postraumático. Esta paciente podría beneficiarse de muchas clases de tratamiento, incluidos medicamentos, asesoramiento de varios tipos. Pero recuerden, el tratamiento temprano es esencial. Y estas son recomendaciones que planeo darle a esta paciente. También puede ser una buena candidata para la estimulación magnética transcranial. Hablaré mucho más sobre este emocionante tratamiento más adelante. Entonces, resumamos el manejo de este paciente. El recomendado
que la paciente se someta a una resonancia magnética que incluya un estudio convencional, imágenes ponderadas por difusión e imágenes por tensor difuso. Más adelante tendremos mucho que decir acerca de los diagnósticos avanzados que se necesitan porque las tomografías computarizadas y rayos X y incluso las resonancias magnéticas convencionales suelen ser normales en las conmociones cerebrales. Estas técnicas más avanzadas que se pueden examinar a nivel microscópico pueden demostrar los cambios en la sustancia blanca que es la culpable habitual en este tipo de escenarios. Entonces, además de las resonancias magnéticas, se recomendó a este paciente que hiciera un panel endocrino que describí y referí a un psicólogo. Se recomendó un estudio cognitivo. La paciente ciertamente necesitará más pruebas, incluidas consultas con otorrinolaringólogo y oftalmólogo. Por ejemplo, es posible que necesite pruebas neuropsicológicas más profundas y otras medidas que discutiremos. ¿Cuál es el pronóstico de Elisa? Es posible que no se recupere por completo, aunque claramente debería mejorar, incluso dramáticamente. Elisa tiene disfunción en sus funciones corticales superiores y un trauma emocional severo. Por lo tanto, centrarse en este problema será crucial para esta paciente. Esperamos que esta breve presentación haya sido útil. El énfasis de hoy fue proporcionar una simple vista previa de un tema enormemente complejo y controvertido. Próximamente habrá más discusiones en profundidad sobre el tema de las lesiones cerebrales. Gracias por su atención y esperen futuros podcasts en neurologist.com.